y muy buenos días a todos los radioescuchas que nos siguen a través de las ondas de este medio. Muy buenos días, un saludo muy cordial. En realidad está todavía a nivel de propuesta. El Banco Central del Ecuador le ha pedido a la Junta Monetaria conceder incentivos tributarios para el sector privado por el alto riesgo país. Dice la nota, ¿no? No se había propuesto esto antes, en realidad. Pero lo interesante es entender qué es lo que ocurre. A ver, en realidad los incentivos, no le llamemos incentivos, llamémosle subsidios. Los subsidios están propuestos para la banca. Claro, lo que ocurre es que cuando se dirigen a un pobre le llaman subsidios, cuando se dirigen a un grupo que tiene más poder ya le llamamos incentivos. Es una de las contradicciones que tiene la política ecuatoriana. A ver, estos subsidios están dirigidos hacia la banca y tienen que ver con dos factores. Uno, la subida de las tasas de interés en los Estados Unidos, y dos, la subida del riesgo país, que supuestamente sube el costo del dinero para los bancos que consiguen recursos en el exterior. Aquí hay algunas cosas que señalar, mucha tela que cortar. Lo primero, hay que analizar qué dinero es el que le presta el banco a la gente. ¿Con qué dinero hace los préstamos? Pues con el dinero que depositan los cuentaahorristas. Ellos a la persona o a las personas que ahorran les pagan una tasa, 2, 3, 4%, y a los que reciben préstamos les cobran una tasa. Si es para construir casas 11%, si es para consumo 15%, si es para emprendimiento se cobran hasta 20, 24%. Es altísima. El banco vive de esa diferencia entre lo que cobran y lo que tienen que pagarle al ahorrista. Ahora, como en Estados Unidos había una baja tasa de interés, la banca ecuatoriana privada ha traído dinero de fuera, ¿no? Y esas tasas de interés empiezan a subir. Y es por eso que están considerando dar estos estímulos. Aquí, por ejemplo, yo estaba mirando, Banco de Pichincha se considera un posible beneficio, le llaman ellos beneficio tributario, en el fondo son subsidios. Banco del Pichincha 72 millones, Banco de Guayaquil 40, Banco del Pacífico 24, bueno, ese es público. Produbanco 22, Solidario 17, el Banco Bolivariano 11 millones, el Banco Internacional, se me pierde, a ver, Banco Internacional 11.24, el Banco del Austro 8 millones, bueno, el de Loja también, ¿no? Ya, pero ya viene siendo una tasa marginal. En total, 223 millones. Que habría que desembolsar si esto llega a hacerse efectivo, pero solo el hecho de que la Junta Bancaria lo empiece a considerar ya significa que va por buen camino. Lamentablemente esa es la situación. Mire, esto si nos lo muestran así como que el costo del dinero ha subido porque el riesgo país ha subido, claro, cualquiera lo entiende y dice sí, démosles, pero lo que nos olvidamos son algunas cosas. Lo primero, el año anterior la banca privada ganó 663 millones de dólares, solo utilidad. Ahora están pensando darles 223. Y a lo mejor si sobrara el dinero, podemos fortalecerlos, darles ese subsidio, pero el problema es que, usted ha visto cómo está la situación, doctor, yo lo escuché en el comentario anterior. Hay prioridades. Yo creo que la prioridad es que nuestra gente primero pueda salir a la calle sin que la maten, número uno. Número dos, que pueda llevar pan a la boca, que pueda transportarse. Hay prioridades que son urgentes, el tema educación, el tema salud, medicinas en los hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, esta propuesta viene siendo una afrenta para el país, viene siendo vergonzosa para quienes la plantean, pero más que para quienes la plantean, para quienes eventualmente la estarían aprobando. Es dinero público, dinero de todos nosotros, que estaría destinado para un sector que el año pasado tuvo 663 millones de dólares solo de ganancias. ¿Cuál es el propósito ahí, doctor? En realidad, podemos adelantar. Claro, hay un trasfondo, doctor, ¿no? ¿Cuál? Que por ahí hay un refrán antiguo que dice: río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, quieren aprovecharse. Dada la situación, quieren aprovecharse porque en el fondo, el grueso del dinero que la banca presta corresponde al dinero de los ahorristas del sistema bancario. El resto, doctor, mire, aquí incluso hay que analizarlo un poco más a fondo. Yo ahorro mi dinero en el banco, todos los ecuatorianos ahorramos,
o los ecuatorianos que ahorran, ese dinero va al banco y ese dinero se presta, ¿no es cierto? Se cobra una tasa por cada préstamo. A mí, como ahorrita, tienen que pagarme una tasa, 2, 3, 4%, pero como en Estados Unidos el costo del dinero era menor, 1%, o algo alrededor de eso, hasta hace un año, piden allá para maximizar las ganancias. Ahora que el costo en Estados Unidos sube, ya se ven en conflictos y quieren que nosotros acudamos a cubrir esa, no pérdida, sino a esa baja en la rentabilidad. En realidad es un abuso que se está planteando por parte del Banco Central, que usted sabe perfectamente quiénes lo controlan. Y claro, yo creo que esto hay que llevarlo a la opinión pública, porque de otro modo va a terminar cristalizándose, como casi todas las cosas que nos han perjudicado en este gobierno. Dijo, ¿cuánto le tocaba al Banco de Guayaquil? Lo tengo aquí, 40,27 millones. Pero para un banco, de todas maneras, no representa nada para ellos. Para nosotros es mucho dinero. Claro, pues que es el dinero de nosotros el que se va ahí. Claro, para ellos. Y en realidad no tanto, mire doctor, el año pasado el Banco de Guayaquil tuvo utilidades, como tenía el dato por aquí, como 100 millones, alrededor de eso, ¿no? Lo voy a ver si lo... ¿Por qué dicen que en el gobierno, vamos a decir, para no mencionar, en los gobiernos anteriores... Mencione nomás, doctor. La banca tuvo mucho más ganancia. Todavía ahora no se puede determinar, el gobierno de Lazo no termina, pero en los últimos 10 años la banca es la que ha tenido la más alta rentabilidad. ¿De dónde cree que vino eso? ¿Por qué siempre ellos son beneficiarios, usufructuarios de la riqueza de este país y nosotros nos empobrecemos? Porque es cierto, vamos y los intereses todavía son de usura. Yo le dije eso al presidente Lazo cuando era candidato y se molestó. Yo nunca olvidaré esa entrevista. Le digo, pero hasta ahora, le digo, señor Lazo, le digo, hasta ahora los intereses de la banca son de usura. Se cabreó cuando le dije de usura. No diga esa palabra. Sí, ¿sabes, doctor, cuál es la tasa para emprendedores? Está por alrededor del 20%. Es una locura. Prácticamente le están diciendo no emprendas. Claro, aquí en este país es al revés. Cuando es para negocios, es más alto. Si le dicen que es para consumo, es más bajo. ¿Y consumo qué es? 14, 15%. Exactamente. Comprarse un vehículo, por ejemplo. Y es de vacaciones. Sí, de vacaciones le prestan más barato. Pero si tú vas a invertir, no, dice, ahí ya no entras. Ya no. No, es más alto el dinero. Por eso decimos que Loja está de cabeza. Bueno, el Ecuador. Doctor, me hizo acordar usted del eslogan de campaña. Claro, pero es un tema nacional. Claro. Claro, es un tema nacional. Me voy a Tulcán, me cuesta lo mismo el precio del dinero. Entonces, ¿por qué se da esos fenómenos? Analícelo usted. No, a ver, en realidad, doctor, la banca es un negocio, ¿no es cierto? Ya, como todo negocio tiene que tener una rentabilidad, pues, ¿no? Si la economía del país va subiendo, este negocio, obviamente, como consecuencia lógica, va a ir subiendo. Lo que a mí me parece realmente extraño, y más que extraño, doctor, inaceptable, porque sabemos que es un abuso. Por ejemplo, año 2021. Año 2022, cuando la economía del país todavía no se termina de recuperar. Recién este año vamos a recuperar el tamaño de la economía que teníamos en el 2019. Recién recuperando esos elementos, esos indicadores, y el país para abajo y las utilidades de la banca para arriba. Ese tipo de cosas solo tienen una explicación, de que se está haciendo abuso del poder que tienen. Y en este caso es mucho más grave, porque, a ver, ¿a quién pongo yo a cuidar un corral con gallinas? No lo pongo al zorro, pues. ¿A quién pongo yo a cuidar un rebaño de ovejas? No lo pongo a cuidar al lobo. Siempre hay un sector que debe ser regulado y el Estado que es el regulador. En este caso, la banca, que debe ser regulada, también hace el papel de regulador, porque tenemos de presidente a un banquero. Mire, esta propuesta del señor Avellán de darles incentivos tributarios a los bancos, es banquero, pertenece a ese sector. Necesitamos en esas instituciones gente comprometida con el país y no con sectores. Esa es la única manera. Eso es nada más como para... No, pero ahí, doctor, a ver, ahí sí podemos regresarnos, ¿no? Pero Correa, Moreno venía del MPD, no se olvide usted.
Moreno, militante del MPD. Yo lo vi por ahí en una foto en algún momento, pero con, pues con unos bien rojos. Moreno es de los que dice Pablo Escobar, a estos asquerosos les encanta el billete en efectivo, y por eso es que está acusado de todo lo que de cómo se ha enriquecido ahora, ¿no? Entonces todos estos, Correa, un humilde profesor por ahí, vino a beneficiar a la banca, porque nunca jamás la banca ganó tanto dinero como en estos 15 años que gobernaron ellos. Viene Lasso, que también estoy de acuerdo cuando usted dice, no podemos ponerlo al zorro a cuidar el gallinero, pero por lo menos a él le queda bien, pues. Lleva agua a su molino. Sí, doctor, pero hacen falta más elementos en el análisis que usted señala. Mire, por ejemplo, del 2008 al 2017, 2016 incluso para ser más precisos, el tamaño del Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía creció, se multiplicó por 2.2. Pero hubo ingresos que no provenían de ahí, pues. Claro, o sea, pero solamente ese hecho implica, pues, a ver, lo que pasa es que el sector financiero es consecuencia. Es la plataforma de todo. Totalmente de acuerdo. Mire, si usted me dice que si yo estoy de acuerdo con que igual no se hayan reducido las tasas de interés, yo coincido con usted. Nunca se redujeron. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro, pero había una serie de tasas de servicios bancarios. Lo que había bancarios, era ganancias para todos. De servicios bancarios que no se cobraban. Mire, por ejemplo, supongamos, le pongo un ejemplo pequeñito. Vamos a suponer que a nosotros, por cada transacción, nos cobraran $1. Es un ejemplo ficticio. Entonces, claro, alguien dice, no, pero $1 no es mucho. 36 centavos pagamos por una transacción de cuenta. No quería poner esa, es que es de la vida real. Sí, sí, no quería poner una más exacta para poder hacer números, pero bueno, ya. Entonces, al final, nosotros decimos 36 centavos, no es mucho, ya, claro. Pero de 36 centavos en 36 centavos por millones de transacciones diarias, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos tomando dinero del bolsillo del ciudadano, y muchas veces del ciudadano de clase media baja, y le estamos pasando a un sector que al final del año tiene 663 millones de utilidades en un negocio que está basado en dinero que no es de ellos, sino de toda la ciudadanía, por hacer intermediación. Claro, ¿no? Y si va a ventanilla le cuesta más, pues. Claro, la transferencia en una ventanilla de cualquier banco le cuesta mucho más, le cuesta creo $4 o $2 el transferir cualquiera sea el valor, solo la transacción, por eso bien dicho, la transacción. Es cierto, los servicios bancarios son costosos hasta ahora en el Ecuador. Es un grupo de poder, doctor, no nos olvidemos que tiene un poder increíblemente grande. Va a ser muy difícil. Dinero. Claro, porque en el fondo lo que prestan es el dinero de los ecuatorianos. Entonces, esperemos que esto no progrese. Yo la verdad tengo mis dudas, mis reparos, y por eso creo que es bueno traerlo para que la opinión pública lo conozca. Ya ganaron 660 millones el año pasado y ahora les quieren regalar 223 más, solamente porque el riesgo país ha subido. Doctor, ¿cómo cree usted que Lasso, estando en la cuerda floja, tome una medida así para romperla más todavía? Tengo una noticia más grave todavía que esta. Esto es poco, doctor. Ya. Entonces, debe decir, Lasso ya rompió la cuerda. Mire. Usted ya sabe que lo van a tumbar, que está fuera. ¿Sabe usted cuánto se ha ejecutado del presupuesto del Ministerio del Interior o del presupuesto de las Fuerzas Armadas, que básicamente tienen que ver con seguridad? Del Ministerio del Interior, 0%, ya estamos el primer trimestre. De las Fuerzas Armadas, 0,04%. Aquí es bueno explicarle a la gente, miren, nos estamos pasando ya de un tema, pero los dos tienen pero es concomitante, conexión. Es concomitante. Claro, tienen conexión. A ver, vamos a suponer que tenemos $100 para gastar en todo el año. Entonces, dividimos el año en cuatro trimestres. Trimestre 1, 2, 3 y 4. Entonces, para el primer trimestre tendríamos ya que haber gastado 25, ¿no es cierto? Para que sean 50, 75 y 100. Entonces, en estos 3 primeros meses debieron haber gastado ya el 25%. Pero, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han gastado solamente 0,04. ¿Son austeras o qué? El Ministerio del Interior ha gastado 0 redondito, ni siquiera 0.1, sino 0 redondito. Razón, no hay patrulleros. El Ministerio de Gobierno, estoy hablando de las instituciones vinculadas al tema seguridad, 0,34, y ese es el que más ha gastado, menos de 1%. Entonces, doctor, algún rato conversamos de esto y usted mencionó, no pueden ni gastar la plata.
es que ese es un término de Indira Gandhi. No lo olvidaré. Los ministros se quejaban porque no tenían dinero y recursos en un gabinete. Ella dijo, mostró su preocupación porque eso era cierto, pero le preocupaba más el hecho de que hayan ministerios y ministros que teniendo recursos no los gastaron. Eso es un tema que debería ser considerado una pena, ¿no? O sea, una condena. Debería condenarse ese hecho de que no se pudo gastar ese dinero. ¿Cómo es que se presupuesta para una necesidad y no se lo gasta, no se lo invierte? Ese es el punto. Quiere decir que no hay planificación, no hay gestión, hay negligencia. Claro, mire, el año pasado por aquí tenía los datos, no se ejecutó gran parte del presupuesto, más de la mitad del presupuesto de inversión. Significa que no importa lo que digan los papeles se ve lindo. Vamos a invertir en educación, tengo aquí el documento. Para este año vamos a invertir en educación tanto. Aquí está. En educación 4.861 millones. Eso está, no, es del 2022, 2023, 5.583 millones. Eso es lo que está ahí, en el papel que supuestamente la Asamblea aprueba. Pero después no ejecutan. Pues, no ejecutan significa no gastan, es decir, gastan menos. Y claro, ¿el perjudicado quién es? ¿Por qué cree usted que no gasta? Aquí hay dos razones, doctor. La una es ineptitud, falta de capacidad. Y la segunda, de alguna manera, esto es deliberado, porque a través de esas subejecuciones intentan controlar el tema de déficit presupuestario. ¿Y a quién beneficia eso? Al gobierno que viene. Mire, aquí se pueden decir muchas cosas, argumentar muchas cosas. Lo que yo le puedo decir, doctor, es de que nosotros tenemos una reserva alta, de que por un lado, por otro lado necesitamos recursos y por otro lado teniendo eso presupuestado no se gasta. Entonces la gente tiene que atar cabos ya y darse cuenta pues que en realidad hay un problema muy serio y ese problema serio se llama gobierno. Yo en esto, es que por más benignos que querramos ser en el análisis, doctor, mire, 0% ha ejecutado el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, o sea, son organismos que tienen que invertir para el tema de seguridad. Usted hablaba de patrulleros, ¿se acuerda del señor Ordóñez, de los chalecos antibalas? Todo. Han invertido, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno 0,34, y ese es el que más ha gastado. Entonces, ni siquiera tienen que invertir 25, pero no han llegado ni siquiera a 1. Doctor, yo tengo un ejemplo que se lo he dicho a la señora alcaldesa. Obviamente mis ejemplos siempre son humildes, ¿no? Me falta mucho para llegar a sus manejo técnico de economía, pero yo le decía a la señora alcaldesa, siempre lo digo al aire, hagan el favor de tapar los baches, de utilizar ese asfalto que tienen. Me preocupa, le decía, que llegue el nuevo alcalde y exactamente al siguiente día, desde el día del lunes, empezamos a ver bachando las calles por todo lado. Ojalá. Y entonces la gente va a decir, miren ustedes, qué buen alcalde. Es que eso ya lo hemos visto. Qué buen alcalde. No, y uno se pregunta, ¿cómo puede hacer magia el alcalde para asfaltar al siguiente día? Lo que pasa es que todo lo contrario, encontró mucho asfalto, por eso es que al siguiente día él puede ejecutar las obras. Es lo mismo del déficit presupuestario o de la reserva que estamos hablando. Entonces este gobierno deja tanto dinero que viene otro que es más vivo, que es más político, y entonces nos arregla la vía antigua Catamayo. Porque váyase usted a Chontacruz y avergüenza a Loja, al Ecuador, ir al proyecto eólico donde tiene que hacer malabares. ¿Ya no hay cómo pasar o ya arreglaron? Sí se puede pasar, pero arriesgando la vida. Persignándose ahí, usted se persigna y ahora sí pasa. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, un saludo cordial al doctor Freddy. Una consulta para el doctor. ¿Por qué Correa, con todo el poder político y económico que tuvo en su momento, no pudo bajar las tasas de interés? Claro, el doctor nos dice que no se pudo bajar porque, bueno, de alguna manera se bajó algunos costos de servicios, pero
lo fundamental no lo pudo hacer Correa. Y si él con todo el poder que tuvo no lo pudo hacer, difícilmente otra persona lo hará. Esa sería la inquietud. Y lo otro sería si es que sigue activado el movimiento en la sede que tienen en Loja y cuando se reúnen. Gracias. Empezamos por la parte segunda. Nos reunimos los lunes. Hoy lunes no tenemos reunión, sino el siguiente lunes, así que están todos invitados, toda la gente de Loja que quiera irse sumando. Y lo segundo, año 2007, se presentó un proyecto de ley para bajar las tasas de interés. ¿Se acuerda usted que Correa fue sin... Esa fue iniciativa del presidente. ¿Se acuerda usted que fue sin diputados? Al final, el resultado del proyecto, con el voto de un diputado de aquí de Loja, vinculado al sector bancario, invirtió el proyecto. Un diputado de Loja. Claro, de apellido Burneo. De apellido Burneo. Con su voto. Con su voto. Que se consiguió. Claro, se convirtió de profesión economista. De profesión economista. Se logró. Ex candidato a la alcaldía. Ya. Se cambió. Ya lo tengo. Se cambió. Eso pasó año 2007. En realidad, es un sector muy fuerte, doctor, que se atreve a hacer cosas como las que estamos mencionando. Incentivos tributarios, en realidad son subsidios. Solo que subsidio se le llama cuando es dirigido para un pobre, para un sector desfavorecido. Pero si es para ellos, se llaman incentivos. Claro, pero bueno, aquí nos amanecemos. Nos subió el IVA y eso le afecta hasta el que vende caramelos en la esquina. Ese es un tema delicado. Por eso es que algún día tenemos que sincerarnos todos y ver, mientras haya riesgo país, nunca van a bajar las tasas de interés. Eso es todo, y eso lo saben ustedes los economistas, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no? ¿O nos han metido el cuento? El tema del riesgo país lo que hace es evaluar la capacidad de un Estado para pagar las deudas. Mire. O para endeudarse. Sí, para pagar las deudas, las obligaciones que tiene con el exterior. Básicamente pagar los bonos de deuda en este caso. Esto nos va a implicar problemas para este año. Nosotros, mire, a pesar de que dicen que la economía ya está ordenada, estos 6 años nos han tenido apretados el cuello para ordenar la economía. Ya está ordenada, dijo el presidente hace un par de meses. Sin embargo, necesitamos conseguir 9,000 millones de dólares para este año. No todo va a ser deuda, va a ser... se llama necesidades de financiamiento. Lo que hace es, se pide a una tasa baja y se paga una obligación que tiene una tasa más alta. El problema es que ahora no tenemos capacidad de pedir a una tasa baja porque el riesgo país hace que cualquier monto que nos vayan a prestar tenga un interés extremadamente alto. Tras cuernos palos, decía alguien cuando analizaba un tema, y en realidad sí, al presidente se le viene negra por todo lado, y es que ellos mismos son los causantes de que la situación vaya poniéndose oscura y más oscura. No, ¿será que él mismo quiere tumbarse? Yo a veces, doctor, he pensado que el hombre es un kamikaze, porque hace cosas que no tienen sentido. Yo el otro día me ponía a pensar y me reía, incluso ahí conversábamos en la familia. Necesitaba tender puentes en la asamblea con los socialcristianos, y sale en una entrevista e insulta a Nebot, que ya está viejo, que las canas no sé qué. Entonces yo decía, este hombre está loco, porque por un lado todavía estaba el señor Jiménez de ministro de gobierno, él intentaba tender puentes, abrir puertas, dialogar con las organizaciones políticas. En principio debería ser correcto enfrentar, acaso que Nebot es un todopoderoso. Pero doctor, esto es política. En principio. Los acuerdos... Luego es porque tiene votos en la asamblea, claro, que hay que resolver. Que además, de alguna manera eran votos... que le pertenecían al gobierno, pues porque tenían un acuerdo electoral, juntos. Claro, ganaron juntos. Entonces, dinamitar los puentes por los que todavía tengo que cruzar es una locura, y lo ha hecho varias veces. Entonces, claro, con todas esas variables, con todos esos hechos, el presidente tiene, yo creo que todos los caminos cerrados. Yo veía la semana anterior con mucha preocupación, ya todos los periodistas que de alguna manera lo sostenían o lo apoyaban. Pero ese es otro error. Han marcado distancias. Pero doctor, ese sí es un manjar para mí. Vamos a ver. Ayúdeme, por favor, con un minuto ahí. Y claro, nadie va a estar de acuerdo. La pregunta era que quién va a estar de acuerdo que le den incentivos a la banca y no al sector. Digámosle, doctor, subsidios. Digámosle subsidios. Subsidios y no al sector productivo. Pero lo que usted acaba de decir a mí
me ha llamado la atención. Han mencionado a 3 periodistas, que Carlitos Vera, que la colorada doña Yaney Nostroza, que mi entrañable amigo, adorable amigo, ¿Cuál? Jorge Ortiz. También él. Quien yo quiero mucho, respeto mucho. Está el señor Zurita también. Pero quedamos con los 3. Zurita escribe e investiga, ¿no? Entonces, resulta que, pero verá, sale el señor Orlando Pérez, de la Revolución Ciudadana, y dice que ya los 3 se le fueron a estos 3 periodistas y que pues el gobierno tiene que caer. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes el valor inconmensurable que tienen 3 periodistas? O sea, porque 3 periodistas dicen que Lasso se vaya, se tiene que ir. Y todos los periodistas en su mayoría estaban en contra de Correa, y nunca Correa en la vida cayó. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? El periodista no tiene que ser un sedicioso tampoco. El periodista no tiene que estar en contra de Correa porque le cae mal Correa, y a favor de Lasso porque le cae bien Lasso. Y a última hora, por miedo, los 3 se ponen a buen recaudo y dicen, entonces, tomémoslo a Lasso de una vez. Pero no cae Lasso por eso, ya se ha dicho, no cae por los periodistas, no cae por nada. Lucio lo ha explicado 1.000.000 de veces. Caen porque los militares bajan la bandera y le dicen, hasta aquí llegaste. Eso es todo. Y yo lo he explicado, pero lo explica un expresidente, lo explica un coronel del ejército, lo explica un edecán de un expresidente, lo explica un sedicioso que fue también en su momento. Entonces, este hombre tiene una experiencia pero rica, Luz, y él lo explica hasta la saciedad. Ningún gobierno cae. Y me dijo este amigo que conversamos en Quito por teléfono, me dijo, el Ecuador es un caos. El Ecuador es un caos, nada más. Dijo, pero tiene parecido con los gobiernos que han caído. Conversamos ayer, creo. No tiene nada que ver. Esos eran actos violentos, rápidos, bien organizados por estos partidos políticos. Se aliaba el MPD con el Partido Social Cristiano, pero ya tenían cooptados los militares y se acababa el gobierno y se acababa el gobierno. Ah, qué bonita la cosa. Así funcionaba, Fred. Sacaban gente para hacer el amague de que los pueblos tumban. Los pueblos no tumban nunca ningún gobierno, menos 3 periodistas. Entonces, por ahí va el asunto. Me ha llamado la atención. Todos los periodistas estábamos ahí fichados como enemigos del gobierno del presidente Correa. Como sediciosos. Como sediciosos. Y nunca jamás en la vida cayó el presidente Correa. Y no tiene por qué caer porque lo diga un periodista. Lo que tienen que caer son las medidas que afectan a los pueblos, nada más. Esos son los que deben y tienen que caer, doctor. Mi humilde apreciación. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que estos periodistas lo van a tumbar, sino que ya marcan las distancias. Y el hecho de que ellos marquen las distancias significa que ya ven un escenario probable. Olfatean, dice usted. Claro. Olfatean. Lo mismo de que, buenos días, 725-400, última llamada. Muy buenos días, Freddy, por seguir con la contestación de la pregunta de su invitado. Dice que el expresidente Correa no ha podido bajar los intereses porque en el 2007 no ha tenido el apoyo de la Asamblea. Ha presentado el presidente Correa un proyecto para bajar los intereses y no ha tenido el apoyo. Pero en el 2013 el presidente Correa tuvo 101 asambleístas. Ningún otro presidente ha tenido el control total de la Asamblea. ¿Por qué, señor el doctor, creo que no es economista o es ingeniero? Le hago la pregunta, ¿por qué entonces en el 2013 el presidente Correa no bajó los intereses, la tasa de interés? Y un comentario adicional, Freddy. En último de los casos, que si ya tiene que salir Lasso, tiene que dejar firmando la muerte cruzada, porque no puede ser posible que lo dejen al futuro presidente secuestrado por estos dirigentes que manejan el país, Correa, Nebot. Van a ser el presidente futuro, ¿no? El vicepresidente tendrá que hacer lo que digan ellos, si no, inmediatamente lo sacan. Eso nomás, Freddy, gracias. Nada, que yo creo que el señor sí es el que siempre llama, ¿no? Bueno, siempre aporta, ¿no? Aporta. Sí, él aporta, da un comentario. Sí. No, pero no se sale de hace preguntas ordenadas, sí, ¿no? Sí, pero no, lo que yo me sonríe es porque, pero lo tienen a Correa en la punta de la lengua y todo el accionar, el aporte viene en torno a Correa. Mire, yo la semana pasada dije, no creo que Lasso decrete muerte cruzada.
Yo, desde mi perspectiva muy particular, ese sería lo ideal, porque la ciudadanía rechaza todo, rechaza a asamblea, rechaza al Ejecutivo. Sería lo lógico, y muchísimos de esos asambleístas que llegaron en una eventual muerte cruzada y una posterior elección no llegarían, pero ni a 100 votos. Por eso dicen que el acuerdo es que no haya muerte cruzada. Por eso es que es un acuerdo que algún día lo sabremos. Es un acuerdo camuflado entre Lasso, Correa, Nebot y toda esta gente que nos toman el... Pero eso es factual, o sea, ¿hay evidencia de eso o es un comentario? Es que mire, por ejemplo, si no hay la muerte cruzada, ¿cómo puede ser que se deje matar de los que tienen menos popularidad que él? Se lo manden a la casa y ellos se queden en la asamblea. Nadie le entendería eso a Lasso, nadie. O sea, yo sí creo que hay un acuerdo, doctor, pero eso nada más es una elucubración, es mía, ¿no? Mire, en realidad la situación es muy grave, es muy grave. Lo que yo entiendo, y eso es solo una opinión, que el presidente Lasso está haciendo un acuerdo en el que él salga protegido. Durante 2 años al menos, que... protegido, pero ¿qué? Por el vicepresidente, obviamente los socialcristianos están detrás. Pero fíjese, en un Estado de Derecho no podría hacer eso. ¿Cómo? Pues si el presidente ha delinquido, tiene que responder ante la justicia, pues no sirve que, no, es que el acuerdo es con Nebot y Correa que lo van a proteger. Pero usted lo mete a Correa, pero pues le digo, tiene ahí usted pero que esté Correa metido. Ese es el problema, no tiene por qué salir protegido, pues, si ha delinquido. Sería lo ideal, sería lo ideal. Yo por eso le digo, mire, mi opinión particular y lo que yo desearía... ¿Cómo se llamaba el expresidente Palacios? Palacios, el médico, dice usted, el que estuvo... Yo solo le quiero explicar, doctor. ¿Por qué usted no se acuerda de Palacios? Porque fue un presidente que terminó su periodo y se fue, y se puso a buen recaudo. ¿Por qué hablamos de Correa cada instante, cada momento, cada circunstancia? Lo hablamos de Correa porque simplemente Correa está en todo y sigue mandando en la asamblea y sigue manejando el país. Es por eso que tenemos que irremediablemente hablar mal o bien tenemos que hablar de Correa, porque él, un expresidente que no ha dejado de ser expresidente, que no se ha puesto, que se ha ido, pese a tener sentencias, es un fenómeno Correa, es cierto. Porque sí, fíjese, no se acordó el doctor del nombre del expresidente Alfredo Palacio, no pudo. Porque fueron presidentes democráticos que se turnaron por último en un golpe de Estado. Fue vicepresidente de Lucio, lo relevó en el poder, concluyó su periodo y se fue. Y se fue y se puso. Capaz que hay gente que no sabe ni el nombre de Borja, porque Borja terminó su periodo y se fue. Capaz que hay gente que no sabe el nombre de Hurtado, porque Hurtado terminó su periodo y se fue. Quizá no se acuerdan de Noboa, porque Noboa incluso acaba de fallecer, no tan viejito, prostático, pichilón, pero terminó su periodo también en golpe de Estado y se fue. En cambio, Correa no se ha ido nunca, no se ha ido, no se va, él está acá todos los días, es como las personas que fallecen y luego pues penan, como se dice. Entonces la gente les tiene miedo, está penando, asoma todos los días, están golpeando la puerta, si hay una sombra, es porque está su imagen de alguna manera, se refleja todos los días y causa temor, entonces ese es el problema. Porque estoy hablando de las imágenes de un alma que pena, ¿no? Entonces tiene miedo. Entonces, por más ser querido que haya sido, el vivo tiene miedo de esa imagen, porque no se asoma, no está, pero está y no está. Entonces eso es un problema. Disculparán mi ejemplo. Si me gané un café, pues hagan el favor de pagarme el otro día. Buenos días. Les habíamos dicho que era la última llamada, pero le damos el paso, pero se ha retirado. Doctor, pero está bonito el asunto, concluya usted. Ahora mire, que en realidad él se fue, incluso no vive aquí, ¿no? Se fue porque su familia vive en Bélgica, o su esposa es de nacionalidad belga. Yo creo que lo hicieron quedar, porque lo que tenía que hacer, cuando la derecha lo cooptó a Lenín Moreno, tenían que gobernar medianamente bien, pero lo que hicieron fue destruir. ¿Se acuerda usted de del 7 veces sí? Ahí origina la debacle que está viviendo el país en este momento. Correa ha sido traído, digamos, y no físicamente,
por las circunstancias. Yo quiero contarle, mire, hace 3 meses Gallup pasó una encuesta viendo los líderes o las personas que tenían mayor popularidad en todos los países de América Latina. En Ecuador, Correa tenía 56%. La semana pasada, Clima Social levantó una encuesta en el que pregunta, si las elecciones fueran hoy y estuvieran estos candidatos, ¿por cuál votarías? Les pasaron 2 papeletas a los ciudadanos. En la primera, Correa tiene 40,4%. Le sigue Javier Herbas con 5%, Leonidas Issa con 4,4%, Yacu Pérez 4%, Pedro Freile 2,9%, Guillermo Lazo 2,3%, Fernando Villavicencio 2,2%, Otto Sonnenholzner 1,4% y así. En la segunda papeleta, si las elecciones presidenciales fueran hoy y estuvieran otros candidatos, ¿por cuál votaría? Ponen por Revolución Ciudadana a Andrés Arauz, saca 16,5%, Leonidas Issa 8,4%, Yacu Pérez 7,4%, Javier Herbas 6% y así. Aquí ninguno tiene 25,6% claro, y otro 12,6%. Ahora, por eso es que un amigo mío que fue candidato a la prefectura no me perdona. Dice que porque yo le di espacio aquí al economista Granda, que por eso él perdió las elecciones. O sea, hay una parte enorme que no es cierto. Y le decía al amigo, o sea que si le poníamos a la candidata que ocupó el último lugar, le ponía el economista Granda en primer lugar, ganaba. Tampoco es cierto. Lo que pasa es que estas encuestadoras, si bien yo en mi parte antes nunca creía, ¿no? Y no es que creo hasta ahora, porque es cierto, hay gente que tiene recelo de eso, pero le digo, son gente que olfatean quién está mejor. Nadie dice que el expresidente Correa no estará bien, tiene gente, seguramente, pero, por ejemplo, en Loja no nos pueden decir cómo está el correísmo en Loja, si ya pasamos elecciones, entonces vimos cómo es complicado. Por ejemplo, ¿usted tuvo en la encuesta tuvo un buen posicionamiento o no? Nosotros íbamos muy bien, doctor, hasta fines de diciembre, le cuento. ¿Y qué pasó ahí? Luego ya se empieza a sentir el peso del dinero, pues. Pero le ganó su candidato a la prefectura. No, estoy hablando de la candidatura a la alcaldía. Pero lo que pasa es que su candidato a la prefectura... saca más votos que yo, dice usted. En el cantón, pero le saca en el cantón. Claro. Sí. ¿Y entonces cómo se explica eso? O sea, hay distintas explicaciones, pero mire, yo en realidad no quiero entrar a eso porque a lo mejor piensan que me estoy justificando y no. Los resultados son los resultados, yo nunca voy a estar aquí diciendo. Pero sí, de todas maneras, para que vea... Perdí por tal razón. Cómo son los manejos políticos, ¿no? O sea, cómo es la imagen. El candidato a la prefectura creo que queda en 4º lugar a nivel de todos los candidatos. Provincia, 4º lugar. Pero sin embargo en el cantón le gana a su propio candidato a la alcaldía, le saca más votos, queda mejor posicionado. Entonces uno no aprende hasta ahora a leer los algoritmos políticos, ¿no? Sí, no, en realidad, a ver, aquí hay 2 cosas. Nosotros en las elecciones, de primera vuelta, presidenciales anteriores, Andrés Arauz sacó en el Cantón Loja alrededor de 19-20%. ¿Ya? Es una cifra interesante. Lo que ocurre es que los candidatos locales no hemos podido sintonizar ese 19-20%, ninguno. Entonces, y esa es una tarea pendiente que tenemos que darla con mucha fuerza. Yo lo que estoy planteando al interno de la organización política es refrescar las líneas, poner cuadros nuevos, rostros nuevos, gente que pueda tener algún enganche con la ciudadanía desde la propuesta, desde la preparación, desde los valores, porque hacemos política, doctor, y la intención es no hacer política de la de siempre. Desde la mala. Sí. Es aportarle algo a la sociedad. Como un amigo que tengo que fuma de la mala, esa no. y no, pues hay que fumar de la buena. Si vas a fumar, fuma de la buena. Y aquí una última cosa. Yeah. Las elecciones seccionales son distintas a las presidenciales, le cuento. Porque normalmente pues un candidato a la alcaldía o una candidatura a la alcaldía implica distintas cosas. No es que la gente dice, no, yo soy de tal lista y por todos los candidatos, no, la gente discierne, sí, tiene amistades, ya le conoce a uno más que a otro. Yo creo que el verdadero termómetro será en las presidenciales del 2025. Sí, tiene razón. Y veremos, pues, ¿no? Veremos. Yo conocí un fanático correísta que votó por otros candidatos en la provincia y este rato anda en convenciones del correísmo
hizo campaña por presidentes de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, por otros. Nosotros les estamos diciendo a todos, Pero ese es un traidor. bienvenidos, Traidor. porque necesitamos el apoyo de todos ustedes para ganar las elecciones del 2025. Sí, este que estoy hablando es igualito a Arroyo del Río. Doctor, gracias a usted. Un fuerte abrazo, doctor, y a todos quienes su nos han presencia. sintonizado. Muy buenos días.